Buenas tardes, este es el artículo de la semana. Un paradigma de aprendizaje por conjuntos basado en el razonamiento, basado en, el, basado en casos para la predicción de dificultades financieras con datos faltantes. Dentro de este artículo se desarrolla una metodología conocida como Rule Based Classification, que lo que hace es una técnica combinada de aprendizaje automático en el enfoque de reglas. Es decir, en base a ciertos criterios almacena información, en este caso financiera, con el fin de recurrir a ella cuando a la hora de hacer un análisis, un estudio, tengo datos faltantes, por ejemplo, la utilidad o algún otro dato, lo desconozco, recurro a esta metodología, la cual almacena los casos en algo que se conoce como biblioteca de casos. Entonces, el paradigma de aprendizaje por conjuntos basado en casos propuesto supera la combinación de otros métodos de imputación. Por esto se ha venido desarrollando, porque se logró comprobar que es mucho más efectivo que otros métodos para la asignación a valores desconocidos que se ha implementado. Entonces, aprovecha la experiencia pasada para inferir datos en la actualidad. Es decir, en base a los sucesos que ya ocurrieron, almacena toda esta información para que cuando yo recurra a ella ya tenga algún dato más aproximado. Todo esto por medio de la inteligencia artificial. En el artículo se habla de las 10 empresas que cotizan en el mercado de valores de China. Tanto las empresas como el mercado de valores es chino. Entonces, en principio, para hacer el análisis hay que seleccionar los casos pasados. Es decir, yo no puedo elegir cualquier empresa, sino que yo debo ser muy específico con las empresas que voy a elegir para hacer mi predicción. Porque gracias a esto es que se logra la exactitud. Entonces, si por ejemplo yo soy el sector financiero, debo elegir bancos que tengan unos niveles de ingresos parecidos a los míos, unos gastos o algo parecido a lo mío, para que los cálculos sean exactos. La representación del conocimiento tiene que ver con las variables que yo voy a elegir, es decir, con los filtros que yo voy a aplicar dentro del algoritmo para que me dé la información. Estos datos pueden ser ingresos, gastos, activos, pasivos o algunos indicadores financieros. El tratamiento de los datos faltantes se hace recurriendo a la biblioteca de casos. Allí es donde se tiene almacenado la información que ya se ha utilizado, que ya se ha logrado recopilar. Lo que hace el modelo es una especie de regresión lineal tratando de estandarizar los datos con el fin de arrojar datos más exactos y más precisos. La búsqueda y recuperación es cuando dentro del algoritmo no hay algo tan específico. Ahí lo que se hace es que con ciertos criterios probabilísticos se empieza a estimar con el fin de llegar a un dato o a unos datos aproximados a lo que yo estoy buscando. La evaluación y ajuste tiene que ver con el análisis, la interpretación que se le da a los datos arrojados. Entonces yo comparo los datos que me arrojó el modelo con los que ya tengo en la biblioteca de casos. Intento identificar posibles diferencias, algún error de cálculo o alguna diferencia notoria o significativa en mi estudio. Sin embargo, se ha logrado ver en el caso del artículo que cuando se evalúan el conjunto de datos completo, hay un fallo de únicamente el 10%. Sin embargo, si se evalúa un dato, o sea, dato por dato, hay una falla del 20%. Esto se debe a que la regresión a mayor con un número de datos se va reduciendo, es decir, la diferencia se hace menos significativa porque la nube de puntos es más grande y ajusta mucho más el modelo. Finalmente se concluye que trabajar con bibliotecas de casos puede ser una herramienta poderosa para predecir dificultades financieras cuando nos enfrentamos a datos desconocidos. Por ejemplo, la utilidad es uno de los datos más desconocidos que yo tengo porque la utilidad no la conozco hasta el fin del ejercicio, pero si yo necesito ese dato, no sé, en medio del ejercicio puedo recurrir a este tipo de metodologías para tener un valor aproximado sin necesidad de proyectarla. Entonces, el paradigma de aprendizaje por conjuntos basado en Rule Based Classification supera la combinación de otros métodos, porque obviamente no es el único método que existe para la estimación de casos. Sin embargo, es el que se ha logrado comprobar que es muchísimo más eficiente.
No obstante, es de tener muchísimo cuidado a la hora de utilizarlo, porque si yo, en lugar de hacer el esfuerzo de conseguir los datos reales de mi empresa, empiezo a utilizar la biblioteca de casos, puedo empezar a generar ciertas desviaciones que hacen que lo real se salga de lo que yo estoy estimando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo puedo acceder a mis datos, pero no sé, por pereza o por comodidad, recurro a la inteligencia artificial, puedo cometer el error de hacer una estimación fallida, es decir, de presentar a la gerencia datos errados, de generar diferencias significativas a la hora de presentar el ejercicio real. Muchas gracias.